Federico Aliaga, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo está la audiencia? Un saludo para todos. ¿Sigue enchufado todavía? Sí, seguimos a full, digamos, muy cansados, todavía tratando de recuperarnos de una enorme elección, de una campaña que para nosotros fue mucho más larga que para los otros espacios políticos. Fue una campaña que tuvimos que arrancar mucho antes porque, bueno, al ser un espacio nuevo, el Frente Futuro, había que generar mucho conocimiento. Así que nosotros arrancamos mucho antes, así que el ritmo nuestro fue el doble que el de cualquiera. Pero bueno, la verdad que felices porque gracias a ese esfuerzo logramos posicionar al Frente Futuro como la tercera fuerza en el distrito, detrás de los dos grandes partidos nacionales, ¿no? Y de la disputa nacional, que es Fuerza Patria, La Libertad Avanza, y después viene el Frente Futuro. Digo, es un espacio enorme que hemos conseguido en una elección que tenía 13 listas, ¿no? Y que hemos logrado posicionarnos como la única y verdadera alternativa al modelo que define la polarización de Mauro Cúbar, y después estamos nosotros como para salir a pelear en esa polarización, ¿no? Recordemos que el Frente Futuro obtuvo el 5,65% sobre un total de 3.190 votos emitidos. Un poquito más, creo, pero sí, está por ahí 5,70 y pico, una cosa así. Esto es según el escrutinio que hemos realizado nosotros en FM del Vecinal. El señor Federico Aliaga tiene el 5,65% aproximadamente, ¿no es cierto? Bueno, y se convierte en la tercera fuerza detrás, como bien él dijo, de Fuerza Patria y de La Libertad Avanza. Pero yo te hago este planteo, porque lo estábamos hablando recién fuera del aire. En lugar de ser tercera fuerza, serías la cuarta fuerza. Porque está el 10% del voto en blanco. ¿Qué pasa con el voto en blanco? ¿Que habría que dejar una banca vacía para que se aprenda, se escarmiente de que no se ha sabido interpretar el pensamiento de la gente, las necesidades de la gente? Mirá, Raúl, o sea, si vos haces ese análisis, entonces lo que te tengo que decir frente a ese análisis es que el principal ganador en las elecciones es el ausentismo, digamos. O sea, arranquemos por ahí, entonces nosotros seríamos quinto, Fuerza Patria sería segundo, porque el 48% de la población no fue a votar, Entonces, de ese análisis vos tenés que ver que el que ganó en estas elecciones es el ausentismo, es la defraudación de la política hacia las necesidades de la gente, es la no identificación de la gente con los candidatos políticos que hay, el cansancio absoluto de los aparatos y de la no respuesta, que salió primero. Primero salió el ausentismo, el no ir a votar, con 48%. Después tal Fuerza Patria, después La Libertad Avanza, después el voto blanco, que también es algo muy llamativo como vos lo planteás. Y que justamente junto al ausentismo son el 58%, ¿no? Es decir, bueno, en realidad no tanto, porque te da 48% de ausentismo y después el 10% en blanco de los que fueron a votar. Así que te debe dar, no sé cuánto te va a dar eso, pero te da fácil un análisis de que tenés más de un 50% de gente que no eligió a un candidato específico o una candidata específica, ¿no? Eso creo que es un llamado de atención enorme. No para nosotros, y eso quiero que para mí es algo, un análisis muy importante. A la política en general, a la política en general, y de la política en general a quienes menos es a nosotros, porque nosotros somos un espacio nuevo. ¿Por qué no? Porque justamente somos un espacio nuevo que recién irrumpe en la vida política partidaria, que recién irrumpe en la vida eleccionaria de General Rodríguez, que de hecho nosotros tuvimos mucha gente que nos dijo: yo no iba a ir a votar porque no estoy podrido ir a votar a Mauro o a Cúbar, pero voy a ir a votar porque te voy a ir a votar a ustedes, lo voy a ir a votar a ustedes, que son un espacio nuevo. Es decir, lo que creo que eso, sobre todo, por supuesto que todos los que hacemos política tenemos que hacernos cargo de eso, pero por sobre todas las cosas lo tienen que hacer aquellos que vienen gobernando de hace mucho tiempo, aquellos que han venido representando políticamente a los distintos sectores de la sociedad. Son ellos los que principalmente tienen que hacerse cargo de semejante porcentaje de ausentismo y de semejante porcentaje de voto en blanco. Nosotros al revés, creo que logramos que incluso haya gente que no iba a ir a votar, que haya ido porque había una opción nueva. De hecho, cuando abríamos muchos de los sobres
y veíamos al Frente Futuro, había algunos acompañando la boleta partidaria de Fuerza Patria en la provincia, pero muchísimos donde Frente Futuro estaba solo, es decir, que la gente no quería ni siquiera votar a alguien, te diría el 80-90% eran votos que acompañaban votos de la boleta nuestra sola, o sea, entonces te das cuenta también de que ahí la gente fue y eligió Frente Futuro porque es lo nuevo, es lo que realmente viene a romper con la política de siempre, y por eso digo que nosotros al revés, nosotros estamos dentro del hartazgo y dentro del cansancio de la política tradicional, y nosotros armamos Frente Futuro porque no nos sentíamos identificados con la polarización Cúbaro-Mauro, entonces, y que queríamos ofrecer una alternativa diferente. Así que me parece que les cabe mucho más esa responsabilidad a los grandes partidos, que evidentemente la gente está cansada de esas nuevas opciones, y que los que venimos de abajo y nuevos, totalmente nuevos, pensar que Frente Futuro tiene menos de un año. En menos de un año se constituyó el partido y logramos ser tercera fuerza detrás de los dos grandes partidos nacionales, ganándole a Somos, a una que llevaba en la boleta a Estela Impiombato, que es concejal actual, que tuvo 4 años de mandato, digamos, y no la acompañó nadie con el voto, a dirigentes como Blas Osuna, digamos, que han hecho una gran elección, porque también fue su primera elección, pero que también vienen de ser secretario de Juventudes y del PJ, así que tiene una trayectoria con camioneros detrás, digamos, ¿no? A la izquierda, es decir, superamos a potencia, digamos, a muchos partidos que tienen estructuras nacionales, financiamientos nacionales, y ahí está el Frente Futuro, ¿no? Tercero en la lista, una cosa increíble. ¿Con qué financiamiento? Nada, de nuestro propio bolsillo, de los laburantes, digamos. O sea, la gran mayoría lo financiamos con honorarios míos de abogado, y yo tengo mi estudio jurídico, por suerte, que me va muy bien, de lo cual vivo, de lo cual siempre me fue muy bien, y que financiamos con eso, con el aporte, con otro compañero que pidió plata y el otro que puso, tenemos deuda, nosotros quedamos endeudados ahora con la campaña, está claro. O sea, acá quedaste endeudado, acá con la factura quedaste endeudado de por vida, hasta que no la pagué, no vas a volver a entrar, está claro. Mirá, si el problema económico nuestro fuera solamente una cuestión de facturas, no estaría feliz de pagarla, digamos. Sí, factura de luz, de gas, de agua. Esa seguro porque no paran de subir, digamos. No, mirá, yo lo que... A ver, nosotros estamos muy contentos. Estamos muy contentos. O sea, creemos que en muy poquito tiempo logramos definir lo que principalmente había que definir para nosotros, ¿no? Es decir, en política yo creo que hay muchos análisis para hacer, pero principalmente el primer análisis que nosotros hacemos es que queríamos que quede, de alguna manera, queríamos que el Frente Futuro sea la alternativa a Cúbaro-Mauro, digamos, ¿no? Es decir, queríamos lograr esa posición, de cara al 2027 también, ¿no? Es decir, queríamos lograr una posición en donde el Frente Futuro sea la alternativa a lo de siempre, a la polarización, a lo que hay. Ese objetivo está totalmente logrado, o sea, de una manera increíble, con un esfuerzo inmenso de todos los que caminaron, de los vecinos que se acercaron, de los compañeros y compañeras que caminaron y le pusieron todo y no aflojaron ningún solo día. Logramos que están Cúbaro, Mauro y Frente Futuro, ¿no? Federico Aliaga, es decir, es un montón, ¿no? Entonces, ese objetivo fue el primero, empezar a construir que el Frente Futuro es la única y verdadera alternativa que hay a esto. Ahora hay que caminar un montón, hay que crecer un montón, también eso es algo muy importante, nosotros no tenemos techo. La gran mayoría de la gente, pero la gran mayoría de la gente que nos sigue cruzando por la calle nos dice, los conocí en la elección, no, los conocí después viendo los resultados. Es decir, nosotros no logramos como partido político todavía tener un grado de conocimiento importante, que sí tienen obviamente pero los demás, ¿no? Usaste muchísimo las redes. Usé muchísimo. Tenías un alcance impresionante con las redes. Sí. Todo redes. Y reuniones. No, pero vos te basaste mucho en las redes. En eso. ¿Y no alcanzó el conocimiento? Mirá, es decir, nosotros hicimos un esquema de, primero, todos los días reuniones en todos los barrios con vecinos. Es decir, tuvimos por lo menos 2 a 3 reuniones por día en todos los barrios, digamos. Íbamos a todos lados. Eso fue un montón. Lo que pasa es que también te pasa en esas reuniones que la gente está muy cansada de ir a escuchar a los políticos. Funcionan los aparatos, ¿no? Los aparatos funcionan muy bien. Pero cuando vos vas, sos una propuesta nueva, ahí por ahí son 4 vecinos, son 5 vecinos.
son 6 vecinos, ¿sí? Así logramos el resultado que logramos también. También tuvimos algunos compañeros que en los días que podían, después de su trabajo, o habiendo a veces incluso faltado a trabajar, salían a repartir folletos, volantes. Y también muchas veces, muchas de las cosas que pasaban es que la gente te decía, para nosotros es kirchnerismo libertad, o para nosotros es motosierra derecho, digamos, porque hay que enfrentar a Milei, hay que enfrentar a Milei. Y la verdad que en eso yo coincido, digamos, yo creo que hay que enfrentar a Milei. Yo no lo oculto, ustedes lo saben perfectamente bien. Yo soy peronista, reivindico mi lugar de peronista, no coincido en nada con esta gestión, para nada coincido con el desastre de esta gestión, mucho menos con algunos que se dicen peronistas o que fueron peronistas en algún momento, como Cuba, y que han pasado por todos los partidos y que se ponen la camiseta que les conviene. Pero sobre todo creo que nosotros representamos una forma de pensar en donde hay que discutir a quién está llegando con todo, con esa visión, con esa ideología, porque en el peronismo, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, hay un exceso de compañerismo, tenés a muchísima gente por fuera que muy enojada con el peronismo, con un voto con mucha bronca, con mucha desilusión con el peronismo por cómo ha venido gestionando, y que va a votar a Milei, y por otro lado tenés adentro del peronismo algunos que los llamás compañeros o compañeras, o que algunos los llaman compañeros y compañeras, y que son unos corruptos, pero delincuentes que deberían, no sé, viste, estar totalmente por fuera de la política. La grieta está en un lugar donde no es el lugar donde debería estar, ¿viste? O sea, y es un problema porque se supone que el peronismo debería representar a todos los laburantes, a todos los trabajadores, a arrimar a los sectores de clase media y poder formar una fuerza que represente a las mayorías, digamos, de nuestra población, digamos. Entonces, nosotros por eso decidimos ir por afuera, ¿no? ¿Por qué crees que en distritos donde la pobreza es importante sigue ganando el peronismo? Mirá, Lugares donde no hay cloaca, donde no hay asfaltos, donde no hay servicios de ninguna índole. Y habría que analizar por distritos, porque tenés distritos como Pilar, como Moreno, como Luján, que la gente lo que analiza mucho de eso es que en esas obras se están avanzando. Y por supuesto uno apretás un botón y resolvés todos los problemas de un distrito, digamos. Lo que creo que la gente evalúa en esos municipios son el avance, digamos, que se hace, que cada día estás un poco mejor, que cada día estás un poco mejor, frente a crecimientos muy grandes también de las poblaciones que a veces son difíciles de controlar, ¿no? A General Rodríguez también le pasó ese crecimiento exponencial, porque casi duplicó la población en ¿cuántos años? En menos de 15 años, digamos, es un montón eso. Entonces, es difícil a veces abordar eso con infraestructura y demás. Entonces, también lo que ve la gente es que la gente entiende y ve que si bien habrán controlado un poco la inflación, lo cual no es menor en términos por el gobierno nacional, la gente ve que los jubilados no tienen no cobran menos de 300.000 pesos, ¿viste? Que las tarifas de servicios se fueron por los aires, que no pueden, ¿viste? Que no tienen acceso a los medicamentos, lo del PAMI, digamos. Es decir, analizan mucho de las situaciones, que no hay una obra de infraestructura, que mucho del financiamiento de todas esas grandes obras de cloaca, de agua, se cerró el ENOSA, es decir, era financiamiento nacional e internacional que venía a través del gobierno nacional, y eso la gente lo sabe. Cuando vos vas a un barrio y le decís que no tiene agua, que no tiene cloaca, que no tiene nada, le decís, menos Estado, no hay que hacer obra pública, la gente dice, pero yo necesito la obra pública. Entonces, también yo creo que ahí es donde está el rechazo frente a estos libertarios, digamos, que destruyen lo poco bueno que podía haber, y que en paralelo te bajan los impuestos a las grandes inversiones como el RIGI, te bajan los impuestos a las importaciones de autos de lujo, te bajan, viste, las retenciones al campo. Entonces la gente lo entiende. Federico, eso. Volviendo a las problemáticas diarias. Vos vas a seguir trabajando localmente, vas a seguir militando, Frente Futuro. Pero por supuesto. ¿Qué posición vas a tomar desde la militancia o desde Frente Futuro en cuanto a las necesidades que hay de los vecinos? Llámese las necesidades diarias, cotidianas, desde una vereda, desde una luminaria hasta los barrios cerrados, por ejemplo.
Mirá, o sea, la misma que venimos teniendo, ¿no? Nosotros no cambiamos nada en eso, no cambian nada. Para nosotros el trabajo, a ver, la campaña, lo que dijimos en la campaña es nuestra verdad más absoluta. El Frente Futuro tiene un esquema de trabajo. El Frente Futuro es un espacio que tiene un esquema de trabajo. Los miércoles y los viernes funciona un asesoramiento jurídico totalmente gratuito, ahí en Hipólito Yrigoyen 920. Mañana, miércoles, vamos a estar los abogados y abogadas ahí atendiendo a todos los vecinos que necesiten. Desde ahí se canalizan, desde problemas que con la justicia, con el acceso a la justicia, que a veces tiene que ver con un problema en una situación de violencia de género, con una situación de un amparo de salud, con una cuestión penal, con una cuestión de tierras, de las escrituras de la vivienda, hasta también reclamos de los vecinos por las situaciones de sus barrios y por la ausencia del Estado en la obra pública, que también, y la falta de respuesta. O sea, ahí, mañana, de 9 a 1, vamos a estar atendiendo como todos los miércoles y los viernes que venimos haciendo hace 3 años por lo menos. Después nosotros tenemos un esquema de trabajo que son las mesas de trabajo en cada uno de los barrios que se sostienen y van a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando en los barrios igual que siempre. Nos tomamos 1 o 2 días para descansar y para analizar todo esto, para poder entender, para poder explicar ayer y hoy, pero mañana ya estamos de nuevo activos, digamos, ¿no? Federico simpatiza con Kicillof, cuando como ministro de Economía de la Nación fue un desastre, y como gobernador es un desastre en seguridad y administración económica. También nos dejó 16.000 millones de dólares de deuda con el tema YPF. ¿Y por qué simpatizás con Kicillof aún teniendo todo esto en contra? No sé quién lo dice eso, pero... A ver, ¿por qué? Porque me parece que vos tenés que... Los análisis son complejos y no son lineales, digamos, primero. Yo creo que siempre tenés que mirar, como dije, lo que se hace... Es decir, vos mirás, la gestión de María Eugenia Vidal no hizo una escuela, digamos. La de Kicillof, ¿cuántas escuelas hizo? Cualquier cantidad de escuelas, de escuelas y jardines. Mirás la inversión en seguridad, en la compra de patrulleros. La gestión de Kicillof hizo la mayor compra de patrulleros de la historia. Axel es una persona que camina con su familia, honesto, transparente. Sus funcionarios están todos siempre trabajando, empujando a donde llames y a donde vayas, siempre estás viendo que trabajan. No hay denuncias de corrupción en eso, no hay ninguna denuncia de corrupción en la gestión de Axel. Me parece que hay que entender la complejidad. Lo que tiene también Axel es que tuvo todo lo que hicieron con cuenta DNI, con los créditos del Banco Provincia, con las obras, de continuar con las obras que no continuó el gobierno nacional, a pesar del desfinanciamiento que le hizo el gobierno nacional a la provincia, que le debe no sé cuántos miles de millones de pesos, que eran miles de millones de pesos que eran para destinar a más patrulleros, más obra pública, más escuelas, más hospitales. Entonces, me parece que yo también, uno mira en el arco político y a veces y en los referentes políticos, y tenés que encontrar también en dónde uno puede, con quién uno puede trabajar más y con quién uno puede trabajar menos. Y la verdad es, yo ya lo dije, yo soy peronista. Ahora, después, el otro día me preguntaron qué puntaje le daba, y yo dije le doy un 7. ¿Por qué? Porque creo que hay un montón de cosas que mejoran la gestión de la provincia, pero un montón de cosas que mejoran. Modernización, mayor aceleración en determinados procesos, y muchas cuestiones que hacen a la vinculación. La provincia te ofrece un mejor trabajo si tiene un mejor gobierno municipal, y un peor trabajo si tiene un peor gobierno municipal, y eso tiene que ver con la relación en el distrito, porque la seguridad tiene mucho que ver con quién está al frente en el municipio, ¿no? Que es el que conoce, el que está en contacto con los vecinos, el que conduce y el que le puede explicar a la provincia cómo están las situaciones en su distrito, no en su municipalidad. Vanessa, sí. No te di lugar a hablar, no te dejé hablar para nada. ¿Querés No, hablar? Aprovecha ahora. No, lo escuchaba y lo que decían hoy, bueno, a felicitarlos también Gracias. Por lo que pasó el domingo. La verdad que es verdad lo que decías, que a mí me pasó, yo voy a decir lo que pasó en el barrio porque es verdad, todos decían el abogado, ¿viste? Sé que hubo bastantes vecinos que te han acompañado. Y ahora, ¿cómo seguimos? ¿Siguen con todo esto? ¿Cómo siguen ustedes? ¿Cómo se van a seguir manejando? ¿Cómo viene? Bueno, lo decía recién, es decir, nosotros tenemos estas mesas de trabajo vecinales que las vamos a seguir sosteniendo y profundizando. ¿Cuántos barrios estás, Fede? Y hoy te diría que por lo menos debe haber 15 barrios donde ya tenemos esas mesas de trabajo, sí.
y seguiremos, no es que no lo calcule, pero debe ser más o menos 15 barrios donde nosotros tenemos una mesa constante, ¿no? Y las mantendremos y las vamos a seguir profundizando. En Alto del Oeste, no sé, en Marabó, en San Carlos, en San Bernardo, en Parque Yolí, en muchos lugares tenemos, en Los Nogales, vamos a seguir profundizándolo, en Pico Rojo, no sé, muchísimos. Y vamos a seguir profundizando ese trabajo, en Güemes también. Desde esa posición lo que nosotros hacemos es, la mesa de trabajo, nosotros venimos de esa articulación vecino a vecino, entonces las mesas de trabajo funcionan de manera en que nos encontramos, abordamos problemáticas del barrio, que muchas veces las vamos solucionando, ¿sí? Porque a veces tiene que ver con una cuestión jurídica, a veces tiene que ver con canalizar un reclamo, ser el espacio que puede canalizar el reclamo. Vos pensás que nosotros hoy, el Consejo Deliberante está terriblemente polarizado, o sea, están los de Cuba y los de Mauro, hoy, ¿no? Los de Cuba y los de Mauro, va a ser así, esto quedó así. ¿Y quién canaliza los reclamos de todos los vecinos que no se entienden y que no comparten la visión con Cuba Romero? Bueno, eso es el Frente Futuro. Esa responsabilidad nos cabe a nosotros ahora como tercera fuerza, ¿no? Como tercer espacio en la lista, a pesar de que nos hayamos metido un concejal, que obviamente era nuestro sueño, pero nos toca esa responsabilidad. Después también tenemos mesas temáticas porque trabajamos temas puntuales que no es de un barrio específico. Entonces, abordamos la cuestión de la problemática del cementerio, que ahora seguramente después de las elecciones, lamentablemente, van a tener más vía libre para privatizarlo, como ya sancionaron la ordenanza en diciembre, que sancionaron una ordenanza que lo privatizaba, que le daba la concesión a una empresa por 30 años, y ahora seguramente lo van a hacer. Esperaron, porque nosotros pegamos mucho con eso, y esperaron después las elecciones, y lamentablemente van a hacer. O sea, ahí vamos a estar peleando con los vecinos, desde las cuestiones temáticas, y también, como decía, con el asesoramiento jurídico, dándole la mano a cualquier vecino que lo necesite, los miércoles y viernes de 9 a 1. Y también otra cosa que me parece que es fundamental, que el Frente Futuro se desarrolla en sí mismo, ¿no? Crece, tiene un centro cultural, tenemos otros proyectos también para darle vida a otras líneas de trabajo como fuerza y como espacio. Así que me parece que tenemos un laburo cotidiano inmenso y lo vamos a seguir profundizando. Y además durante la campaña se nos acercó mucha gente con proyectos increíbles. ¿Van a ser presentados al HCD? Que para presentar el HCD y para desarrollarlo, Raúl, o sea, no es lo único. Es decir, la comunidad organizada no es solo el Estado presente, digamos, ¿no? Son las sociedades de fomento, los clubes del barrio, las asociaciones civiles. Hay mucho laburo por delante para hacer que no representa. Nosotros decíamos, nosotros vamos a seguir laburando, nos van a encontrar ahora, vamos a seguir trabajando. Si tenemos una mano en el HCD, mejor, porque vamos a tener en el HCD alguien que pueda llevar al Consejo las propuestas de las mesas de trabajo y demás. Pero si no, seguimos laburando igual, los vamos a seguir creando a todos esos. Así que ese compromiso y ese laburo nuestro no para y no va a parar un minuto. Doctor Federico Aliaga, gracias por estos minutos, gracias por haberse acercado hasta acá, hasta FM La Ciudadana. Y bueno, estamos a disposición para lo que ustedes quieran dar a conocer, cuando lo quieran dar a conocer, y acompañarlos en pos de la gente, en pos de acompañar a la gente. No, gracias a ustedes. Y permitime de nuevo agradecer a todos los que nos votaron, que se acercaron, que pusieron ese voto de confianza, que decirles también a ellos que acá este espacio sigue laburando y sigue cada vez más, va a profundizar su trabajo, y es más, ahora tenemos una espalda mucho más ancha, estamos más fortalecidos, y agradecerle también a todos los compañeros y las compañeras que trabajaron todos los días, porque ¿sabés lo que es llevar para un espacio nuevito, sin apoyo, sin financiamiento, llegar hasta terminar una campaña para empezar es un montón, ¿no? Y haber logrado y obtenido este lugar es gracias al trabajo de cada uno de los que todos los días caminaban, buscaban, hablaban con un vecino, con otro vecino. En muy poquito tiempo irrumpimos en la escena política electoral de General Rodríguez y llegamos para quedarnos con un lugar muy fuerte. Así que gracias a todos ellos, ¿no? El doctor Federico Aliaga, quien representó a Frente Futuro en esta última elección, Espacio Hábitat es su espacio, su lugar, que está ahí en Hipólito Yrigoyen 920, Espacio Hábitat Sur. Espacio Hábitat Sur, Hipólito Yrigoyen 920, al lado de las sede de camioneros. Y Agrido, el Monumento al Gaucho. Al lado de Agrido, Monumento al Gaucho, para que se ubique la gente y sepa. Ahí lo van a encontrar casi todos los días, los miércoles con atención gratuita de abogados.